El proceso creativo centrado en el usuario requiere entender a profundidad las motivaciones, comportamientos y necesidades de las personas. En el ámbito del análisis de sistemas, este enfoque se sustenta en metodologías como el diseño centrado en el ser humano, HCD, reconocido por estándares como IEE 12207 e ISO 9241. Se busca no solo dimensionar requerimientos técnicos, sino también captar expectativas emocionales y contextuales de quienes interactúan con el sistema. Para lograrlo, es fundamental iniciar con la empatía y la observación directa, identificando patrones de uso, dolores y aspiraciones. Así, el profesional de sistemas puede traducir estos hallazgos en requisitos funcionales y no funcionales que orienten la innovación. Este acercamiento propone una mirada holística, donde la empatía no se limita a entender al usuario, sino que integra sus experiencias cotidianas en el modelado formal, transformándolo en un proceso más significativo. La empatía se convierte en un elemento clave para el diseño y desarrollo desde la perspectiva de sistemas. Permite al analista identificar necesidades profundas y no evidentes de los usuarios, favoreciendo la creación de funcionalidades con un impacto real. Lejos de ser un proceso meramente intuitivo, la empatía puede sistematizarse con técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, como el relevamiento de datos en campo y la entrevista estructurada. De este modo, al combinar la recolección de información con tareas de modelado conceptual, el analista logra reflejar escenarios de uso más ajustados a la realidad. A su vez, la empatía impulsa la exploración de motivaciones y restricciones del usuario, aportando valor en la priorización de requerimientos. Este valor intangible se traduce en soluciones tecnológicas robustas, alineadas con el enfoque centradamente humano impulsado por metodologías reconocidas. La fase de observación es decisiva para captar la manera en que las personas utilizan o esperan utilizar un sistema. Este paso incluye técnicas como la etnografía, la visión contextual y el uso de cuestionarios. Desde el análisis de sistemas, dichas observaciones enriquecen diagramas de contexto y modelos UML, como casos de uso, donde se ilustran interacciones reales y comportamientos emergentes. Al observar gestos, reacciones y patrones de trabajo, se descubren matices que no surgen en un relevamiento puramente textual. Además, aplicar metodologías controladas, como las sugeridas en IEE 830 para documento de requerimientos, mejora la coherencia. Así, la empatía florece al reconocer pequeños detalles, frustraciones con la interfaz, tiempos de inactividad o confusiones en la operativa. Estos hallazgos se traducen en requisitos tangibles, guiando a una propuesta de solución más cercana a la realidad del usuario. El diálogo directo con los usuarios permite profundizar en motivaciones y necesidades. Las entrevistas se organizan con preguntas abiertas que fomenten la exploración, mientras los cuestionarios recogen datos específicos para un posterior análisis cuantitativo. Desde la perspectiva del análisis de sistemas, estos insumos se traducen en requerimientos funcionales, funcionalidades esperadas y no funcionales, rendimiento, seguridad, usabilidad. Al preguntar repetidamente por qué, se descubren capas más profundas de necesidad, tal como promueven las metodologías de diseño centrado en la persona. A nivel formal, puede vincularse la información recabada con casos de uso UML, donde cada interrogante se convierte en un posible flujo alternativo o excepcional. Se alienta a documentar los resultados en estándares reconocidos, como IEE 29148, para asegurar consistencia y trazabilidad. Las entrevistas, combinadas con la observación, fortalecen la empatía y brindan un panorama amplio de lo que el sistema debe resolver. El mapa de empatía sintetiza lo que usuarios dicen, piensan, hacen y sienten. Funciona como puente para comprender las realidades vividas, permitiendo a los analistas alinear el diseño de un sistema con perspectivas humanas. Al segmentar la información en categorías, se identifican aspectos emocionales influyentes en la aceptación o rechazo de una funcionalidad. En análisis de sistemas, puede integrarse con el modelado conceptual, donde actores, procesos y eventos reflejan esas dimensiones humanas. Su uso promueve debates en equipo, logrando consenso sobre qué necesidades destacan y cuál es la prioridad de cada requerimiento. Esta herramienta no solo ayuda a destilar requerimientos, sino que posibilita descubrir incongruencias o tensiones entre lo que el usuario dice necesitar y su comportamiento real. Al reflejar necesidades y emociones, se refuerza el enfoque del diseño centrado en las personas, impulsando soluciones tecnológicas más empáticas e integrales. La clave radica en traducir hallazgos de carácter cualitativo en requisitos formales, supervisados por lineamientos como los de ISO/IS 25010, que definen atributos de calidad, eficiencia, mantenibilidad, entre otros.
El analista debe identificar qué funciones cumplen esas necesidades, delineando requisitos funcionales, mientras determina atributos de calidad como requisito no funcional. Por ejemplo, si un usuario expresa su frustración al cargar datos repetitivos, se puede plantear un requisito funcional de autocompletado relevante, y a su vez establecer un requerimiento no funcional de usabilidad. El proceso se fortalece empleando un diagrama UML de secuencia, donde se visualiza cómo esas necesidades operan en tiempo real. La empatía here se refleja al priorizar mejoras que impacten en la satisfacción, evitando sobrecargas. Con este enfoque, se garantiza que la arquitectura del sistema responda de forma directa a las motivaciones auténticas del usuario, impulsando mayor aceptación. Una vez recogidos los insights, el equipo inicia una fase de ideación para generar múltiples soluciones. En el contexto de análisis de sistemas, esto conlleva propuestas para la arquitectura, la base de datos y los procesos de negocio. Las herramientas como los diagramas UML de actividad ofrecen representaciones visuales que estimulan la reflexión sobre flujos y subflujos posibles. Además, la combinación de métodos como brainstorming y diseño participativo crea un ambiente propicio para la innovación, fomentando tanto la creatividad como la rigurosidad técnica. La empatía permanece como eje, cada idea se contrasta con las demandas detectadas en el usuario, consolidando su utilidad. De este modo, la fase de ideación no se circunscribe solo a lo creativo, sino que integra patrones reales de uso. Los resultados se documentan para su validación posterior, asegurando que la solución final satisfaga las expectativas y se mantenga eficiente. El prototipado temprano, ya sea mediante maquetas de interfaces o bocetos de diagramas, permite verificar rápidamente la alineación con las necesidades detectadas. En análisis de sistemas, se utilizan prototipos de software de baja fidelidad para mostrar flujos y funcionalidades clave. Esto, vinculado al modelado formal, previene malentendidos sobre los comportamientos esperados. Además, incorporar prototipos en contextos reales fomenta un feedback más auténtico. Por ejemplo, se pueden simular casos de uso con usuarios reales, validando si las pantallas, datos y rutas planteadas se ajustan a su experiencia. Los lineamientos de IEE 1028 sugieren metodologías de revisión y auditoría que facilitan la recolección de observaciones. Los prototipos de baja resolución, en conjunto con la empatía, hacen visible la brecha entre la solución idealizada y la experiencia real del usuario, impulsando correcciones tempranas y ahorrando recursos en etapas posteriores. La evaluación iterativa del prototipo es esencial para pulir aspectos funcionales y emocionales. Al aplicar ciclos de retroalimentación corta, se recaban reacciones auténticas, perfeccionando la arquitectura y usabilidad. En análisis de sistemas, el testeo se guía por escenarios derivados de casos de uso UML, donde se observa si cada flujo cumple las expectativas detectadas. También el uso de métricas recomendadas, como las definidas en ISO 25022, usabilidad, eficiencia, aporta objetividad. Se sugiere involucrar a los usuarios finales en cada iteración, indagando en su grado de satisfacción y dificultades. Este procedimiento puede emplearse tanto con prototipos de papel, donde se simula la interacción, como con versiones parciales del sistema. Así, la empatía se materializa, las necesidades y reacciones genuinas dictan cambios inmediatos. Por consiguiente, el producto final surge de un pulido continuo que genera un ajuste progresivo de los requerimientos. La validación de requisitos asegura que cada necesidad descubierta se refleje correctamente en la especificación. De acuerdo con IEE 830, se deben verificar criterios de completitud, consistencia y trazabilidad de cada requerimiento frente al contexto del usuario. Este proceso considera tanto requerimientos funcionales como no funcionales, rendimiento, accesibilidad, seguridad. La empatía aporta una capa adicional. Además de verificar la coherencia técnica, se coteja si las motivaciones del usuario se resuelven efectivamente. Para guiar esta tarea, se analizan diagramas de actividad y de clases UML, comprobando la correspondencia entre cada objeto, relación y comportamiento con la experiencia de uso esperada. Asimismo, se documenta en tablones o matrices una relación cruzada entre necesidades y funcionalidades planeadas. Este enfoque minimiza omisiones y facilita la priorización, garantizando que los aspectos de mayor impacto humano reciban atención preferente. La priorización de funcionalidades surge de evaluar el valor del requerimiento para el usuario versus el costo o complejidad de implementación. Aquí, la empatía sostiene la toma de decisiones combinada con enfoques tradicionales, como la matriz de priorización must-cow, must, should, could, want. Al considerar la experiencia real de la persona, se distinguen inseguridades,
miedos o necesidades urgentes que justifican la asignación prioritaria de recursos. Además, incorporar retroalimentación del equipo técnico permite equilibrar realismo y deseos del usuario. El resultado es un conjunto sólido de funcionalidades clave con alto impacto positivo. En el ámbito formal, se registra esta priorización en hojas de ruta o product backlog, si se sigue un método ágil. La empatía otorga una perspectiva centrada en el uso práctico, mientras la estructura analítica garantiza la correspondencia con estándares reconocidos, evitando un diseño desequilibrado. En el proceso creativo, el analista de sistemas debe distinguir entre lo que el sistema hace, requisitos funcionales, y cómo debe hacerlo, requisitos no funcionales. Por ejemplo, un requisito funcional podría ser que el sistema permita al usuario registrar datos de manera automática, obtenida de una observación empática sobre la sobrecarga manual. En contrapartida, un requisito no funcional relacionado podría exigir que la respuesta se dé en menos de 2 segundos, atendiendo la molestia del usuario por lentitud. Para formalizar esta diferenciación, se apoya en notaciones como UML y en guías de calidad ISO 25010. La empatía impulsa la búsqueda de características no evidentes, aspectos como accesibilidad para personas con discapacidad o la importancia de una interfaz intuitiva. Con ello, se alcanza una especificidad mayor en el diseño del sistema, asegurando más fidelidad hacia las vivencias de quienes lo usarán. Los casos de uso, representados en UML, describen las interacciones entre actores y el sistema. Más allá de enumerar flujos de acciones, se nutren de empatía al incorporar escenarios concretos, condicionantes contextuales y posibles emociones del usuario. Un diagrama de caso de uso puede presentar actores con motivaciones específicas, reflejando comportamientos fruto de entrevistas o encuestas previas. Esto da lugar a flujos alternos que contemplen situaciones reales de operación, errores esperables e incluso frustraciones. Cuando se escribe la narrativa de cada caso, se destacan objetivos, tareas y resultados deseados. Con empatía, esas metas dejan de ser meros objetivos técnicos y adquieren relevancia humana. Por ejemplo, se considera la incompatibilidad de horario de un usuario o su ansiedad ante procedimientos complejos. Así, los casos de uso se enriquecen con detalles que elevan la calidad del diseño y mejoran la experiencia global. Los diagramas de secuencia UML sirven para detallar cómo los objetos del sistema se comunican a lo largo de una operación. Al integrar la empatía, se resaltan los puntos críticos donde el usuario puede sentir confusión o incertidumbre. Por ejemplo, supongamos el proceso de compra en línea de un mueble. Si la persona necesita varias confirmaciones antes de pagar, esto refleja un alto grado de inseguridad. Traducir ese dato en el diagrama de secuencia permite introducir validaciones claras y notificaciones oportunas. Además, se marcan tiempos de espera que podrían generar molestias si se extienden demasiado, guiando requerimientos no funcionales de rendimiento. Finalmente, la empatía en la secuencia promueve identificar oportunidades de asistencia o mensajes amigables. Estos detalles se documentan para garantizar que la comunicación entre módulos y la interfaz mantenga un tono humano, elevando la aceptación del sistema. El diagrama de actividad UML representa el flujo de trabajo y la secuencia de pasos que realiza un usuario o un proceso. Con empatía, se identifican bifurcaciones que surgen por motivaciones, miedos o limitaciones detectadas durante entrevistas. Por ejemplo, si algunos participantes mostraron temor a equivocarse al ingresar datos, el diagrama puede incluir bucles de validación o pasos de confirmación. Esto brinda una dimensión más realista de la experiencia, asegurando que el sistema se adapte a la mentalidad humana de quien lo utilizará. El mapeo de actividades ayuda a prever cuellos de botella o pasos confusos. Además, se pueden añadir estados emocionales relevantes, como sentirse presionado por el tiempo, incentivando la simplificación del proceso. Este nivel de detalle, basado en la empatía, conduce a requisitos específicos que buscan reducir fricciones y aumentar la fluidez de la interacción. El modelado conceptual define objetos, atributos y relaciones en un sistema. En un diagrama de clases UML, la empatía impulsa la búsqueda de entidades que reflejen aspectos emocionales o sociales. Por ejemplo, si un usuario desea sentirse protegido, podría requerirse una clase historial seguridad para registrar eventos importantes y brindar tranquilidades. Del mismo modo, las relaciones se ajustan según las dinámicas detectadas. Un cliente que migra entre diferentes perfiles por su contexto familiar, o tareas recurrentes que reflejan rutinas diarias. Al partir de conversaciones y observaciones reales, se evita un modelado excesivamente teórico. Así, se asegura que la lógica de negocio recoja matices individuales.
Esta integración de empatía en la abstracción formal no solo mejora la precisión del diseño, sino que también favorece la aceptación del sistema por parte de usuarios finales, quienes encuentran reflejadas sus necesidades de modo coherente. Además del software, ciertos proyectos precisan prototipos físicos o tangibles. En el caso de mobiliario o dispositivos interactivos, estos prototipos permiten experimentar de forma directa con tamaño, ergonomía y funciones. Cuando el análisis de sistemas confluye con el diseño de productos inteligentes, Internet de las cosas, la empatía enseña a observar la interacción de las personas con el objeto. Se evalúa si el usuario percibe comodidad o seguridad, y esas percepciones se reflejan en requisitos de hardware y firmware. Para ello, se siguen lineamientos como ISO 9241, que vela por la ergonomía y experiencia de uso. Este enfoque práctico reúne al equipo multidisciplinario, ingenieros, diseñadores, analistas y usuarios. Con sus comentarios, se minimizan fallas costosas y se fomentan ajustes tempranos en la arquitectura. Así, la empatía se expande al plano físico, reforzando la conexión entre tecnología y realidad humana. Para consolidar datos objetivos y subjetivos sobre el prototipo, se utilizan técnicas mixtas. Desde la perspectiva del análisis de sistemas, se pueden aplicar métricas de rendimiento, tiempos de respuesta, uso de memoria y, en paralelo, cuestionarios sobre satisfacción. Al combinar ambos enfoques, se determina el impacto real de una funcionalidad, no solo si cumple su función, sino si la gente la encuentra útil o agradable de usar. Las entrevistas post-uso también complementan la recolección de evidencia sobre facilidad de aprendizaje o claridad de la interfaz. El uso de software de tracking puede revelar patrones de uso inesperados, permitiendo mayor empatía con la experiencia real. Esta conjunción de técnicas cualitativas y cuantitativas da una visión integral del prototipo, impulsando mejoras fundamentadas. Así, el proceso creativo avanza más seguro, ajustando requerimientos en base a evidencia y favoreciendo la adopción final del sistema. Los estándares propuestos por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEE, orientan la documentación y evaluación de sistemas de manera rigurosa. IEE 829, por ejemplo, describe el formato de planes y resultados de test, mientras IEE 1233 guía la especificación de requerimientos. Integrar la empatía en este contexto significa no solo cumplir con el control formal, sino también asegurar que las pruebas contemplen escenarios reales evidenciados por las personas. Así, se diseñan casos de prueba que incluyan momentos de estrés o entornos imprevisibles detectados durante la fase de observación. Adicionalmente, la empatía cuestiona la pertinencia o claridad de ciertas especificaciones, fomentando la revisión de etiquetas, mensajes de error y resultados de validación. Al usar estándares IEE, el analista respalda la trazabilidad de cada hallazgo, reforzando el nexo entre la necesidad del usuario y la forma en que se verifica en el sistema. La Organización Internacional de Normalización, ISO, ofrece lineamientos para asegurar la calidad y usabilidad de los productos. Algunas normativas, como ISO 9241 y ISO/IS 25010, enfatizan la importancia de la experiencia de uso, contemplando factores de eficiencia, satisfacción y seguridad. Estas directrices se complementan con la práctica empática, pues permiten estructurar indicadores medibles que reflejen la perspectiva humana. Por ejemplo, si un usuario se incomoda con la ubicación de un botón, se relaciona con el principio de efectividad y facilidad de uso. El equipo de análisis de sistemas traduce esa incomodidad en requisitos concretos de interfaz y lo contrasta con criterios ISO. Además, se definen métricas para verificar la conformidad, lo cual genera evidencia objetiva. De esta forma, el proceso creativo se alinea con marcos globales, asegurando un enfoque riguroso y humano a la vez. Una vez que el prototipo o la versión inicial del sistema están listos, se reanudan ciclos de pruebas con usuarios reales. Se recogen nuevos hallazgos que conducen a la reevaluación de requisitos, ajustando funcionalidades o incluso reescribiendo partes de la especificación. Este proceso iterativo se asemeja al ciclo de vida incremental sugerido por modelos ágiles, donde la empatía actúa como catalizador de mejoras continuas. La retroalimentación no solo abarca lo estrictamente técnico, sino también las impresiones afectivas que el sistema despierta. El analista de sistemas, en consecuencia, mantiene un registro de cambios y justifica cada modificación con base en las reacciones del usuario, tomadas de entrevistas, cuestionarios o indicadores de uso. Este enfoque mantiene el diseño vivo, minimizando el riesgo de construir soluciones finalizadas que no encajen con la realidad de las personas, y reforzando su pertinencia. Para hacer una validación ordenada, se sigue un paso a paso.
Primero, se configura un escenario de uso realista, describiendo tareas que el usuario debe realizar. Segundo, se utilizan diagramas de UML, casos de uso o secuencias, para establecer flujos esperados. Tercero, se invita al usuario a interactuar con un prototipo o versión funcional, mientras el equipo registra hallazgos. Cuarto, se comparan los resultados obtenidos con los requerimientos definidos, anotando discrepancias o problemas. Quinto, se aplica la empatía revisando las reacciones del usuario, su lenguaje corporal y comentarios espontáneos. Sexto, se proponen modificaciones específicas al sistema o al proceso con base en dicho análisis. Finalmente, se documentan los cambios y se planifica una nueva ronda de validación. Este ciclo refuerza la visión integral, garantizando que cada etapa incorpore la voz auténtica de las personas involucradas. Cuando un usuario expresa un deseo o motivación, el analista de sistemas busca abstraerlo en un requerimiento medible. Por ejemplo, quiero sentirme seguro al compartir datos conduce a un requerimiento funcional de encriptación y a otro no funcional de cumplimiento con ISO 27001, que se enfoca en seguridad de la información. Al profundizar en el porqué detrás de tal petición, se pueden revelar temores de violación de la privacidad o filtración de datos sensibles. La empatía facilita la comprensión de esas causas y las traduce en soluciones concretas, como la autenticación de múltiples factores. Asimismo, se evalúa cuán relevante es para el diseño general y se prioriza en consecuencia. El proceso se registra en documentación estandarizada, indicando la fuente y justificación de cada requisito. Así, se construye un puente entre el sentir de la persona y la solidez técnica del sistema. Para validar requisitos funcionales, se verifica que la funcionalidad descrita concuerde con las necesidades manifestadas. Se diseñan pruebas unitarias o de integración que comprueben su adecuado desempeño. Uno de los enfoques recomendados por la IEE 829 es elaborar casos de prueba con datos reales, testear cada flujo y registrar incidentes. Por ejemplo, si el sistema debe permitir cargar información rápidamente, se mide el tiempo de respuesta. La empatía se traduce en experimentar a la par del usuario, viendo si su satisfacción real concuerda con la métrica técnica. Además, el equipo de diseño puede realizar demostraciones exploratorias. Usuarios finales prueban la aplicación, generando informes cualitativos. Por medio de este enfoque, se confirma que el requisito está presente y libre de errores, y se evalúa si satisface las expectativas humanas asociadas. Con ello, se ciñe la brecha entre lo documentado y lo vivido. Los requisitos no funcionales aluden a características de rendimiento, seguridad, velocidad de respuesta o facilidad de uso. Su validación requiere pruebas de estrés, auditoría de código o test de usabilidad. Según ISO 25010, se miden parámetros como la eficiencia y la fiabilidad ante cargas altas. Pero la empatía complementa tales mediciones, al explorar si al usuario le resulta aceptable ese tiempo de espera o la complejidad de los formularios de seguridad. Por ejemplo, aunque un sistema cumpla con una latencia de 2 segundos, el usuario podría percibirlo lento si su entorno es muy dinámico. Mediante entrevistas o simulaciones en contexto real, se comprueba la aceptación real de esas métricas. La validación combina informes cuantitativos y cualitativos, asegurando que el sistema no solo funcione en teoría, sino que satisfaga la experiencia vivida por quienes lo usan. En metodologías ágiles como Scrum o Kanban, la empatía se entrelaza naturalmente con la retroalimentación continua. Cada iteración o sprint renueva la oportunidad de conversar con los usuarios, recolectar insights y adaptarse. En lugar de esperar hasta la fase final del proyecto, la empatía se ejerce en cada ciclo, ajustando historias de usuario. Estas historias se priorizan según el valor agregado y la urgencia que las personas expresan. El Product Owner, por ejemplo, canaliza la perspectiva del usuario para guiar el orden de implementación. Al mismo tiempo, se refina la claridad y formulación de las historias para que el equipo las entienda. Este ciclo impulsado por la empatía otorga flexibilidad y reduce el riesgo de crear soluciones alejadas de la realidad. Además, la revisión de sprint incluye no solo aspectos técnicos, sino la vivencia del usuario, fomentando la construcción de productos con significado. Imaginemos un proyecto para desarrollar una aplicación de compra de muebles online. Luego de entrevistas y observaciones, surge que los usuarios temen cometer errores al ensamblar el mueble en casa. Desde el análisis de sistemas se define un requisito funcional, un asistente de armado integrado en la plataforma, apoyado por diagramas de secuencia UML que mapean cada paso. Además, se establece un requisito no funcional de tiempo de respuesta rápido, para no agravar la ansiedad.
Durante el prototipado, los usuarios prueban la función en un escenario simulado, brindando sugerencias para incluir recordatorios de herramientas y vídeos explicativos. Se valida la eficacia de estos vídeos con métricas y se ajustan detalles de interfaz. Así, desde la empatía inicial se formalizan requerimientos y se implementan soluciones concretas, evidenciando cómo la visión centrada en las personas encaja perfectamente con el rigor del análisis de sistemas. Incluso la elección del lenguaje de programación, frameworks o motores de base de datos puede verse influida por la empatía. Si el usuario demanda un sistema ágil y multiplataforma, tal vez escojan tecnologías web responsivas. Si la comunidad objetivo valora la privacidad, se priorizan soluciones con cifrado robusto y bases de datos con protocolos de seguridad avanzados. Se considera la disponibilidad de conectividad, el tipo de dispositivos y las restricciones económicas de los usuarios. El analista cruza estos factores con la factibilidad técnica y los requerimientos de soporte a futuro. En este sentido, la empatía no dicta la tecnología, pero sí enmarca las decisiones estratégicas para que resulten congruentes con lo descubierto en el relevamiento. También lleva a documentar dichas elecciones, explicando cómo responden a los temores o deseos de la comunidad, creando un lazo de confianza. Previo al despliegue definitivo, se realiza una prueba piloto con un grupo reducido de participantes. Allí, se recopilan datos sobre la experiencia de uso, incidencias y nivel de comodidad. Se mide el cumplimiento de requisitos funcionales, como la accesibilidad, y se constata la adecuación de los no funcionales, por ejemplo la rapidez de carga. Desde la empatía, se observa al usuario en su entorno real, identificando obstáculos que no se manifestaron en pruebas de laboratorio. Las métricas ISO 25022 pueden mezclarse con anotaciones cualitativas, detectando mejoras en la interfaz o la arquitectura. Luego, se refinan componentes, definidos en la especificación, o incluso se añaden nuevos requisitos basados en problemas emergentes. Este enfoque de prueba piloto alimenta un círculo virtuoso donde cada hallazgo nutre la versión final, asegurando que el producto logre un equilibrio entre lo técnico y lo humano. Tras la implementación, la empatía persiste para medir el grado de adopción y satisfacción del usuario. Se monitorean indicadores como frecuencia de uso, tasa de error y solicitudes de soporte. Igualmente, se recogen opiniones espontáneas, encuestas de satisfacción y reportes de fallas, comparándolos con los criterios de éxito establecidos en la documentación de requerimientos. Este contraste revela el ajuste real entre la visión inicial y su puesta en práctica. Además, se contemplan aspectos más sutiles. ¿Los usuarios recomiendan el sistema? ¿Se sienten más productivos? Desde el análisis de sistemas, se actualizan diagramas UML o se incorporan nuevos casos de uso para contemplar situaciones post-despliegue. Así, la empatía orienta la evolución continua, manteniendo la relevancia de la solución a largo plazo. El retorno de inversión se consolida cuando los cambios introducidos encuentran una acogida positiva y duradera en los usuarios. La experiencia obtenida en un proyecto de proceso creativo centrado en la persona abre vías para optimizar proyectos futuros. Los patrones detectados, las técnicas de observación y la documentación con estándares IEG o ISO pueden reutilizarse o ajustarse a nuevos contextos. Por ejemplo, si la interfaz móvil resultó significativa, se profundiza en metodologías adaptativas de usabilidad. Si la motivación familiar es clave, se incorporan funciones de colaboración en otros sistemas. Es esencial archivar el conocimiento acumulado, incluyendo el modo en que la empatía orientó decisiones técnicas. Este acervo impulsa un proceso de mejora continua. Cada proyecto nuevo se beneficia de la curva de aprendizaje previa. Además, facilita la capacitación de nuevos miembros del equipo y allana la cultura de diseño centrada en las personas. Así, la empatía deja de ser un componente aislado, volviéndose parte esencial de la identidad organizacional. En un mundo cada vez más interconectado, la empatía debe considerar la variedad de factores culturales y regionales. Metodologías de análisis de sistemas transnacionales se enfrentan al reto de los idiomas y las diferencias en las normas sociales. Se adoptan estándares internacionales, ISO, IEE, pero el entendimiento real se logra investigando la idiosincrasia local, costumbres, horarios, niveles de conectividad y hasta regulaciones gubernamentales. La empatía cultural se vuelve un puente para el éxito de un proyecto global, evitando imposiciones foráneas que el usuario rechazaría. Además, las fases del prototipado, validación y prueba deben incorporar muestras diversas de personas, asegurando que la solución no esté sesgada a un único perfil. Contar con una perspectiva amplia promueve soluciones más inclusivas, robustas y escalables.
La visión empática global hace del análisis de sistemas una disciplina sensible a la diversidad global de usuarios. Así, la guía Proceso Creativo abarca desde la captación empática de necesidades hasta la validación exhaustiva con metodologías y estándares reconocidos. Su esencia reside en el entendimiento del contexto, transformando motivaciones intangibles en especificaciones formales. Cada paso, entrevistas, mapeo de empatía, modelado UML, pruebas iterativas, converge para asegurar que el producto final responda a requerimientos humanos y técnicos. La empatía, lejos de ser un recurso accesorio, se alza como un pilar que incrementa la pertinencia y la eficacia de la solución. Además, se favorece la colaboración multidisciplinaria, pues diseñadores y desarrolladores trabajan sobre bases concretas. El resultado es un sistema con alta probabilidad de adopción, donde los usuarios se sienten valorados porque sus vivencias inspiraron el diseño. Esta integración final refleja un modo de trabajo que concilia rigor analítico con sensibilidad humana, transformando realidades y creando valor sostenible.